bien, muy bien. Entonces vamos a continuar con la enseñanza, aprovechando el tiempo. Vamos a continuar con la enseñanza. Fundamentos de la oración, segunda parte. Fundamentos de la oración, segunda parte. Recuerden lo que hablamos la semana pasada. ¿Alguien lo puso en práctica? Los fundamentos de la oración que hablamos la semana pasada. El nombre de Jesús, la importancia del nombre de Jesús. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ¿verdad? Les será hecho. Pidan creyendo que lo recibirán y será una realidad, ¿verdad? Y también está el otro principio, que no tengas nada en tu corazón, porque eso estorba la oración. Así es que el perdón es necesario cuando alguien tiene algo contra alguien, ¿verdad? Alguien se siente ofendido y va y le dice, Señor, estoy bien lastimado porque esta persona me ofendió y esta persona me dijo. Esa oración no va a funcionar. No va a funcionar, de una vez te lo digo. Pueden ser buenas tus intenciones de ir con ese, es que ya le llevé mis cargas al Señor, espérame, sí, está bien, pero no te va a funcionar esa oración. ¿Por qué? Porque el principio dice, Marcos 11:24, ahí lo tienes anotado, solo estoy haciendo un resumen para continuar, ¿verdad? Y dice ahí que si tú traes algo contra alguien, tienes que perdonar para que tu Padre que está en los cielos te pueda perdonar y tu oración sea escuchada. Así es que no importa qué tan injustos hayan sido contigo, no importa qué tan dura haya sido la situación contra ti, ¿verdad? Tú perdona y tu oración va a ser contestada. Tremendo, ¿verdad? Así que ese es otro tercer principio del que hablamos. Así que bueno, ¿cuántos aprendieron los principios? ¿Cuántos estuvieron entendiendo los principios? Pedir en el nombre de Jesús, todo lo que pidas, cree que lo recibirás, perdona, ¿verdad? Y permanece en la palabra, permanece en Jesús. Si tú haces esos 4 códigos que son súper valiosos e importantes, si tú los meditas, los empiezas a practicar ya a partir de ya, ¿verdad? Y dices, a ver, el primer principio, el nombre de Jesús, ¿por qué tiene tanto poder? El pastor lo explicó. Vete a YouTube, revisa otra vez la enseñanza, ¿verdad? Y entonces ve a la Biblia y la Biblia nos da mucha luz acerca de cómo podemos acercarnos al Padre. Se van a derribar muchos conceptos que teníamos acerca de la oración. A veces estamos tratando de relacionarnos con Dios almáticamente, pero Dios es espíritu y no se puede relacionar con nuestra alma. Por muy injustos que hayan sido con nosotros y que yo esté sufriendo, es el alma el que está ahí pidiéndole a Dios ayuda, pero tiene que ser a partir de tu espíritu. Por eso el perdón te conecta con el espíritu y entonces sí tus oraciones son contestadas. Así es que ya se aprendieron esos 4 principios, el nombre de Jesús, lo vuelvo a repetir, todo lo que pidas debes de creer que lo recibirás, ¿verdad? No tengas nada contra nadie, ninguna culpa, ninguna ofensa, deshazte de eso, ¿verdad? Perdona de todo corazón para que tus oraciones sean contestadas y permanece en la palabra para que sepas cuál es la voluntad de Dios. Permanece en la palabra, permanece en Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero hablarte en la segunda parte de los fundamentos de la oración acerca de esa fe y qué factores necesitan reforzar tu fe, ¿verdad? No es nada más decir, oh, es que yo creo que Dios, yo sí creo que Dios puede hacerlo, yo tengo fe en Dios. Ok, pero ¿sobre qué base está tu fe? ¿Sobre qué fundamentos está tu fe? Y quiero hablarte en esta segunda parte de fundamentos de oración, cuáles son los factores que debe de llevar tu fe para orar con el Señor, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que entender que ahí está, tienes que saber que ahí está y creerlo. Entonces, nosotros sabemos que desde un principio Dios creó a Adán y a Eva y les dio características específicas para que pudiera tener él una relación. Lo que buscaba Dios al crear al ser humano es una relación, ¿verdad? Con seres que lo pudieran entender. Somos los únicos en toda la creación que tenemos la posibilidad de entender a nuestro creador. ¿No es impresionante eso? Somos la corona de la creación. Claro, mientras andábamos sin Dios, mientras andábamos sin Cristo, ¿verdad? Sin la salvación no lo sabíamos y como que no parecíamos, ¿verdad? La corona de la creación. Pero ahora que estamos en Cristo, necesitamos aprender cómo tomar esa posición que Jesús ya nos dio en la cruz,
una posición de privilegio, nos sentó en lugares celestiales y podemos tener comunicación con nuestro Padre. Así que te voy a hablar de algunos fundamentos que tu fe debe de tener en la oración, ¿verdad? Sobre qué está fundamentada tu oración, ¿ok? Y el primer punto es fe y confianza. Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, la Biblia, sobre qué debe de estar fundamentada esa fe y esa confianza, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 18 al 20. Hoy vamos a ver muchos versículos, necesito que los anotes, por favor, porque la Biblia es la que nos enseña cómo dirigirnos al Padre. No es mi sentido común, no es, es que yo pienso que Diosito me va a escuchar. No, espérame. Sí te puede escuchar, pero son códigos los que te llevan a tener una relación, una conexión con el Padre, ¿ok? Así es que lo primero que mi fe debe de estar sostenida en estas verdades, ¿ok? Segunda de Corintios capítulo 1, verso 18 al 20, nueva traducción viviente. Dice el verso 18, tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre sí y el no, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo él sí definitivo de Dios, él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo, está diciendo en qué está fundamentada tu confianza. Dice, tan cierto como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. O sea, tanto Silas como Timoteo y como Pablo fueron con una predicación definitiva. Ellos no fueron a decirles, bueno, probablemente, quizá a lo mejor Jesús estaba queriendo decir esto, no se preocupe, no, 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 la palabra era absoluta, definitiva, no había primero sí y luego no, ¿verdad? Era un sí rotundo, dice, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo, ¿verdad? Está escribiendo Pablo, les hemos predicado. Y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Jesús. Todas las promesas de Dios están en sí y en amén en Jesús. Sobre esa base está fundamentada mi oración, sobre esa base está fundamentada mi relación con el Padre. Todo lo que el Padre ha prometido es en el sí y en el amén. No es a lo mejor, quién sabe, es posible. No, no, no. Son códigos muy específicos y cuando yo estoy orando hay promesas que necesitan ser una realidad en mi vida. Tú debes de llevar todas las promesas de Dios para dejar de ser promesas y que se conviertan en realidades. Amén. Así es que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Él es verdad, Él no anda titubeando, su palabra es absoluta, su palabra es verdad. Cuando mi oración está sustentada en estas verdades, yo tengo la garantía, ¿verdad? Insistiré, insistiré, insistiré hasta que vea esas realidades. Amén. Marcos 9:23, Jesús está diciendo estas palabras en Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así es que yo necesito escuchar tanta palabra de Dios, yo necesito meterme en las profundidades de su palabra, ¿verdad? Y por eso estamos nosotros aquí, los que enseñamos la Biblia, los que enseñamos la palabra de Dios, ¿verdad? Los pastores o los que tú escuchas en los grupos, somos los que enseñamos la palabra de Dios y estamos aquí precisamente para que tú puedas profundizar en esa palabra. El asunto es que si tú no eres constante, si tú no eres constante en escuchar la palabra, en las reuniones, no eres constante, vas y vienes, entonces
el mayor porcentaje de tu vida estás escuchando otras cosas y no estás escuchando la palabra de Dios. Por lo tanto, tu fe no va a estar tan fundamentada para que en el momento en que tú vayas con el Padre y pidas algo, entonces realmente podrás creer que lo recibirás o el miedo te va a abrazar. Podrás creer que lo recibirás o la intimidación, el problema, y entonces ante el problema, ante la presión de la vida, de las cosas, tú tomarás decisiones equivocadas. Pero aquí dice Jesús, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así es que si tú crees, levanta tu mano y di, Señor, gracias porque me has dado una medida de fe que cada día va creciendo. Y cada vez que yo voy a la reunión de domingo, cada vez que me conecto los martes, cada vez que estoy en mi grupo de discipulado, reunión de grupo de amistad, mi fe se va incrementando porque yo escucho, yo escucho, yo escucho. Amén. Mateo 21:22. Mateo 21:22 dice, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Yo veo a Jesús afirmando a los discípulos, pero al mismo tiempo a nosotros, porque esto quedó escrito en los evangelios, afirmándolo, afirmándolo. Les prometo que se cumplirá. Les prometo que lo que pidan al Padre en mi nombre se cumplirá. Les prometo. Y luego viene Pablo, ¿verdad? Que recibió revelación directa de Jesús y dice, todas las promesas de Dios se cumplieron en Jesús. Todas las promesas. Por eso él, Silas y Timoteo predicaban y decían, sí, no titubeaban, ¿verdad? Ellos decían, sí, van a hallar descanso, van a hallar reposo, van a hallar victoria. Dios está con ustedes. Si ustedes permanecen en Jesús, era en el sí, en el amén. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y vamos a tener en este tiempo que romper con hábitos, vamos a tener que romper con malos hábitos, con formas de vida que llevamos, ¿verdad? Que nos estorban para que la oración sea poderosa. ¿Cuántos quieren ver resultados en su oración? ¿Cuántos quieren ver resultados en su oración? Ok, entonces esta primera parte, la fe debe de estar sustentada en la palabra, no en lo que tú piensas que Dios a lo mejor te va a conceder. Ay, pobrecito, él me está viendo, pobrecito de mí, él me está viendo cómo estoy sufriendo y yo creo que Dios sí me va a bendecir porque me ve que estoy sufriendo. Así no es, así no es. Eso es totalmente almático, emocional, ¿verdad? Está funcionando el hombre almático. Lo que nos había estado enseñando la pastora acerca de espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Así es que el alma no se puede relacionar con Dios. El alma va a tener que ser renovada a través del espíritu. Entonces, la única manera es a través de la fe. Es la única manera en que tú te puedes relacionar. Tu espíritu se relaciona con Dios a través de la fe, por medio de la fe, y tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Así es que si tú crees de todo corazón que todas las promesas que se han dicho en la Biblia para los hijos de Dios son en el sí y en el amén en Cristo Jesús, entonces tú estarás con certeza, ¿verdad? Orando al Padre. Y si tú la regaste en algo y si alguien pecó, Él es fiel y justo para perdonarnos. Arrepentimiento y confesión de pecados te hace permanecer en una posición donde tu Padre te va a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Estás aprendiendo cosas importantes en este día, ¿verdad? Lo segundo que debemos conocer, que es un fundamento de nuestra oración, es el amor del Padre hacia nosotros. El amor del Padre. ¿Cuántos están ciertos que Dios les ama? ¿Cuántos de veras están claros en que Dios les ama? Así como eres a veces de feo, ¿no? Y lo digo con mucho cariño, pero a veces somos medio feos, ¿verdad? En nuestra forma de ser, pero Dios nos ama. Y estamos aprendiendo y estamos en ese proceso, ¿verdad? Y así que tenemos ciertas actitudes negativas porque el hombre carnal sigue teniendo actitudes, todavía rasgos de la carnalidad del pasado, y entonces, ¿verdad? No piensa en lo que dice, lo que habla, pero Dios te ama. Cuando tú comprendes, cuando tú logras entender ese amor del Padre, entonces lo que pidas, ¿verdad? Tendrás certeza
de que vendrá. Mira, dice Mateo capítulo 7, del verso 7 al 11. Es importante que conozcas estos versículos y si tú ya lo sabías, alguien puede decir, pastor, es que usted está dando cosas básicas, eso ya lo sabía. Repásalo, repásalo, profundízalo y ve en qué parte no has practicado, ¿verdad? A todos nos sirve esta palabra, amén. Dice Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Verso 9. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Sabes, nuestro Padre está listo para darnos todas las cosas que necesitamos y que tú le pidas. Amén. Pero es bien importante estar bien conectados. Y dice, pidan y se les dará. A veces la gente me dice, es que yo ya lo he estado pensando y él conoce mis pensamientos. Tienes que hablarlo. Ni modo que cuando tu hijo va y se te planta ahí a un lado y nada más se te queda bien y tú le dices, ¿qué necesitas, hijo? ¿Qué quieres? Y no te dice nada, tú no puedes saber qué necesita, qué es lo que quiere hasta que él hable o hasta que ella hable, ¿verdad? Y a veces estamos así con el Señor y no hablamos y no hablamos y el domingo en la oración, a ver, todos hablen y digan y exáltenlo y todos calladitos, ¿verdad? Digo, en otras iglesias, ¿no? Entonces, no te va a escuchar, ¿verdad? Tus pensamientos, aunque ciertamente Él conoce tus pensamientos, necesitamos hablarlo, necesitamos declararlo. Y dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Sabes? Yo te quiero dar un testimonio personal que hace muchos años yo practicaba y estaba mal. Yo decía, ya se lo pedí una vez, no hay necesidad de pedirlo otra vez. Ya pasaron 3 años, él sabrá en el tiempo de Dios. Y era una terrible mentira, porque de alguna manera Dios estaba probando mi fe, si estaba yo creyendo en lo que le estaba pidiendo. Y yo me di cuenta que mucho de lo que yo le pedía al principio, ¿verdad? De mi caminar en Cristo, no lo creía. No me habían enseñado estos códigos, estos fundamentos. Entonces yo decía, ya se lo pedí, pues ya vendrá, algún día vendrá. No, no, no. Aquí está diciendo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Necesitas todo el tiempo estarlo declarando y estarle diciendo al Padre. Dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre. Así es que tú necesitas como un hijo con la identidad correcta decirle, Padre, aquí estoy y yo creo que tú lo harás, yo creo que tú lo harás. Y cada día diciéndole, Padre, aquí estoy yo creyendo cada vez más que está cerca esto que he estado pidiendo. Porque Él es un Padre, dice aquí, que dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Necesitamos conocer que Dios nos ama tanto que Él está listo para escucharte. Llama y se te abrirá. Insiste y tú recibirás respuesta. Insiste y recibirás respuesta. A veces hay que estar insistiendo porque Dios de alguna manera está probando, ¿verdad? Los silencios de Dios a veces nos desesperan, no hay contestación, no hay respuesta, y Él está esperando a que nosotros sigamos insistiendo, creyendo que vendrá, creyendo que lo recibiremos. Así es que el segundo fundamento en el cual debe de estar fundada la fe con la que tú hablas a Él es que Él te ama incondicionalmente. Por supuesto, entendemos los principios del reino, entendemos que si yo estoy en pecado y no me arrepiento, mi oración no es escuchada, ¿verdad? Pero Él va a tratar conmigo si yo me arrepiento, si yo confieso el pecado, ¿verdad? Si yo comienzo a apartarme de esa situación, mi oración es contestada. Él no te va a estar condenando porque ya fue castigado el pecado en la cruz del Calvario.
Cuando tú lo confiesas, lo pones en Jesús, ¿verdad? Y entonces Dios te ve como ve a su Hijo. Amén. Así que yo te estoy dando principios poderosos que te afirman en la oración, te afirman en una identidad correcta para que tú puedas tener relaciones poderosas con el Padre. Amén. El tercer fundamento es que tenemos un propósito y un destino. Propósito y destino. En Romanos 8, 28 al 30. Dice, el apóstol Pablo escribe esta parte de la carta a los romanos y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y si tú sigues leyendo, te lo dejo de tarea, todo ese capítulo 8, los últimos versículos, concluye diciendo, por esta causa, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso tú tienes certeza de que tu oración será contestada. Si encuentras, si entiendes, si comienzas a entender estos códigos, estos principios para la oración, tu oración será contestada. El Padre te estará escuchando, porque Él fue el que te predestinó a ti y a mí. Él fue el que ideó, diseñó un plan para que viniéramos a la existencia en esta generación. Todo se movió para que tú conocieras a Cristo y conocieras la salvación. Todo se movió para asignarte con nosotros a este lugar. Todo se ha movido para que este día tú estés escuchando este poderoso principio. Tú y yo tenemos un propósito en esta vida. Tú y yo fuimos predestinados, o sea, que se trazó un plan para nosotros antes de nacer. Y Dios nos envió a su Hijo para salvarnos, para quitar todos los obstáculos y darnos la oportunidad, la posibilidad de vivir ese propósito. Por causa del propósito, tú puedes tener una relación profunda con el Padre. Y dice aquí el apóstol Pablo, a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos de veras están entendiendo ese amor maravilloso de Dios? Que a pesar de cómo somos, nos ama. A pesar de donde anduvimos, Él nos amó. A pesar de todo lo que hicimos en nuestro pasado, nos amó. A pesar también de todo lo que nos hicieron a nosotros, ¿verdad? Y que nos afectaron nuestras emociones y afectaron nuestra alma y había amargura y había rencores y todo. A pesar de todo eso, que no podíamos librarnos de nada de eso, Él ya nos amaba. Él ya nos amaba y por eso nosotros amamos a Dios. Entonces, los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a bien. Cuando sucede un problema, cuando sucede una crisis, cuando sucede una situación, ¿verdad? Tu oración va a cambiar. Tu oración va a cambiar rotundamente y siempre terminas por aprender algo y tú dices, esto me ayudó. ¿Sabes? Yo tengo una frase, no la digo muy seguido, pero esta frase me ayudó mucho. A veces los problemas, aún los enemigos, me empujan hacia Dios, ¿verdad? Para meterme más con Dios. Qué curioso, cuando alguien tiene un problema, una crisis, no deja de ir a la iglesia. Está en la iglesia, hasta llega temprano, ¿verdad? Y está todo el tiempo ahí los domingos y conectado y con el líder, el pastor, ay, ayúdeme, necesito entender más. Y el Señor, pues en su amor va sanando, va restaurando, va todo. Pero ya cuando todo se estabilizó, ¿qué pasa? Algunos, ¿verdad? No digo de todos, pero algunos comienzan a ser inconstantes. Algunos dicen, bueno, ya Dios me ayudó, pues ya, ¿verdad? Ahí voy cuando pueda, ahí me conecto cuando pueda. Y sabes, te estás perdiendo de lo mejor. Te estás perdiendo de crecer, te estás perdiendo de bendecir a los tuyos, te estás perdiendo de edificar el reino en tu casa con los tuyos y de ser una tremenda bendición. Alguien se puede haber conformado nada más con que, bueno, pues ya me sacó del problema, cuando tenga otro problema y voy a la iglesia. Pero necesitamos entender esto. Fuimos predestinados
todas las cosas ayudan a bien. Aún las crisis te ayudan, aún los problemas te ayudan, aún tus errores te ayudan, porque dice el verso 29, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Cuál fue el primer objetivo del Padre? Para que tuviéramos la imagen y semejanza como la de su Hijo Jesús, para que Él sea el primero entre muchos. Y dice que a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. Hizo todo lo necesario para que tú cumplas tu propósito y destino. Así que por esa causa, si tú estás consciente de esto, si tu fe está sustentada en las promesas que son en sí y en el amén, si tu fe está sustentada, ¿verdad? En toda esta palabra que hemos estado hablando, por esa causa tu relación con el Padre puede ser muy poderosa. Tu oración puede ser escuchada. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Y número 4, desarrollar la identidad de hijo. Identidad de hijo. Esto es muy importante. Porque hay personas que quieren acercarse a Dios sin entender quiénes son, sin entender quiénes son. Y entonces se siente como una lejanía. Esa oración nunca va a ser escuchada. Pero cuando tú te acercas como hijo, dice Mateo capítulo 6, verso 6. Pero tú, está hablando Jesús, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tú, la voy a leer otra vez. Tú, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Qué significa esta palabra? En tu habitación, en un lugar donde tú te apartes, cierra la puerta y vas a hablar con tu Padre en oración que está en lo secreto. Es un asunto entre tú y el Padre nada más. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras, se te notará el favor de Dios. Te notará, ¿verdad? Que Dios está a tu favor, que has estado con el Padre. Se va a notar en tus decisiones y en tus acciones. Se va a notar que empiezas a practicar los principios. Cuando alguien empieza a practicar principios, cuando alguien empieza a poner acción a todos los principios, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta, él le ha estado hablando al Señor, ha estado en contacto, ya entendió, ¿verdad? Así que estos 4 fundamentos son importantes para sustentar nuestra fe. La identidad de hijo, ¿verdad? Tienes que entender que no eres cualquiera, que no cualquiera se puede acercar al Padre hasta que se convierte en hijo. El propósito y el destino es muy importante porque yo sé que tengo un propósito. Yo sé que cuando oro conforme a los propósitos de Dios en mi vida, esas oraciones son contestadas. Yo sé, ¿verdad? Que Él me salvó, me llamó, me justificó, me glorificó para estar aquí asignado a esta iglesia, para estar asignado al cuerpo de Cristo. Y entonces mis oraciones tienen un efecto. Yo tengo confianza cuando oro al Padre en ese sentido. Yo tengo confianza cuando me acerco al Padre y estoy hablando con Él. Hay una confianza que no resta ninguna duda, no hay duda de eso. ¿Por qué? Porque yo entiendo mi llamado, entiendo mi propósito, entiendo que Él me ha llevado para eso y todo lo que sea necesario para el propósito está disponible para mí. Amén. Y es lo mismo contigo y conmigo. No somos religiosos, somos hijos de Dios que están aprendiendo a vivir el reino de Dios aquí en esta vida. Es una cultura nueva. Y lo más importante, el amor del Padre. El amor del Padre es algo maravilloso. Así es que tú debes entender que todas las promesas de Dios son sí y amén. La salvación para tu casa es una promesa. Es una promesa que dice en la Biblia, sé salvo tú y serán los de tu casa. ¿Ok? Entonces yo lo estoy declarando en mi oración. Le digo, Padre, esta familia que todavía falta, estos que se están perdiendo, estos que no quieren nada, yo sé que es una promesa
y que es sí y es amén. Y yo la creo de todo mi corazón. Y en ese sentido yo estoy orando, en ese sentido, ¿verdad? Diciendo gracias por la salvación de los míos, gracias por la salvación de mi familia, gracias Padre, porque ya se rindieron a ti, Señor. Yo ya lo hablo como si ya fuera, amén. Pero por otro lado, también mi oración es, Padre, por lo tanto, dame la gracia para hablar con ellos. Dame el denuedo, el entendimiento para saber cómo conectar con ellos, ¿verdad? Para que pueda llegar tu mensaje. En fin, necesitamos ser entendidos en la oración. El amor del Padre maravilloso, propósito y destino y la identidad de hijo. Muy sencilla la enseñanza en este día, pero son 4 fundamentos en donde debemos sustentar nuestra fe. Recuerda, no es, oh, es que yo tengo una idea, ¿verdad? Diosito me va a escuchar porque Él es bueno. Sí, Él es bueno, pero ¿por qué te va a tener que escuchar? ¿Entiendes los códigos para que Él te pueda escuchar? Si oras conforme a su voluntad, ¿verdad? Si oras en el nombre de Jesús, si tú te recargas, te paras en las promesas, Él nunca va a negar su palabra, Él nunca va a decir, oye, eso yo no lo prometí, eso yo nunca lo dije, no, Él no miente, Él es certero. Acabamos de leer, ¿verdad? Esta versión me gustó mucho, la que leímos al principio, de 2 Corintios 1:18, donde dice, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el verso 19, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre sí y el no. Él no titubea. Su palabra es absoluta. Su palabra es definitiva, ¿verdad? Y dice, Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos. Y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, Pablo, Timoteo y Silas iban por todas las ciudades y predicaban este mensaje. Así que él no anda titubeando, ¿salvaré a tu familia o no? ¿Será que ellos alcancen salvación o no? Ojalá se puedan salvar. No, 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 derriba esos pensamientos. La salvación está disponible para tu familia, es una promesa. Así es que necesitas comenzar a hablarla hoy, necesitas comenzar a declararla y por otro lado, porque ese es un propósito en Dios, ¿verdad? Y es un propósito para mi vida, Señor, dame la gracia, dame el entendimiento, la sabiduría para que yo pueda conectar con ellos y pueda el mensaje llegar, ¿verdad? Si yo soy el medio para que ellos puedan encontrar la salvación o habrá alguna persona que se acerque y les dé la salvación o les enseñe, ¿verdad? El mensaje. Entonces, cuando tú oras en ese sentido, es que tus oraciones son contestadas. Sabes, nuestras oraciones no son para, para buscar nuestro beneficio, sino en las oraciones y lo que hablamos con el Padre es para que el reino de Dios avance. Si alguien prospera en algún área de su vida, pero el reino no es beneficiado, el reino no es afectado en ese sentido, entonces fue algo personal nada más. Avanzaste, le echaste ganas, triunfaste, pero no tiene que ver con el reino. Asegúrate de que todo lo que hagas cuando prosperes, el reino de Dios sea beneficiado, sea edificado, sea extendido. Amén. Porque alguien puede decir, ya Dios me sacó de esta pobreza, ya Dios me dio un negocio, ya pude prosperar en la economía, pero el reino de Dios no fue beneficiado en eso. Entonces fue algo personal. Pero tú asegúrate que el reino de Dios se expanda, se extienda, avance, crezca. Amén. Y por eso todos los principios nos conducen a eso. Si primero es el reino, lo demás será añadido. Pero si yo quiero buscar la añadidura, será en mis fuerzas, algunas cosas me resultarán, algunas cosas lograré prosperar y avanzar, pero el reino no lo estoy buscando primero. Así que cambia tu perspectiva y cuando tú buscas primero el reino, todo lo demás será añadido. No se le escapa al Señor nada. Él dijo, recibirán 100 veces más, ¿verdad? Si tú buscas primero el reino. Pero bueno, nosotros estamos enseñando los principios, comienza a aplicarlos, comienza a practicarlos, ¿verdad? Porque todos estos versículos que hablamos hoy nos deben de afirmar en nuestra fe de que
yo puedo tener una relación con el Padre, no hay nada que lo impida y que además mis oraciones son escuchadas. Amén. ¿Alguien aprendió algo en este día? Así que yo quiero hacer una oración por la iglesia, por todos los que estamos aquí y bendecir sus vidas y declarar al Padre por sus vidas. Amén. Tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a comunicarnos con el Padre. La oración es el medio de comunicación que tenemos con nuestro Dios, con un Dios que no se puede ver porque es espíritu. No hay ninguna imagen, por eso Dios mandó que no se hiciera ninguna imagen de Él, que el hombre no se imaginara físicamente cómo es Dios, ¿verdad? Y no se hicieran pinturas, imágenes, ni nada de Él. ¿Por qué? Porque no nos vamos a relacionar con Él a través de nuestros sentidos naturales, ni de nuestra alma. Nos vamos a relacionar con Él a través de nuestro espíritu. Y nuestro espíritu opera por medio de la fe, nada más, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes fe en lo que estás, con quién estás hablando, es que tus oraciones son contestadas.